Entonces, como siempre, empezamos con las dudas. Yo hoy tenía planeado ver cambio de variables en integrales dobles y si llegamos a ver cambio de variables en integrales triples. Pero no sé, si tiene alguna duda de algún ejercicio anterior, digamos, cambio de variable empieza. Ya en el 4 se puede usar cambio de variable, pero formalmente en el 5 te lo pide. En el 5 te pide usando cambio de variable. Entonces la pregunta es, ¿el ejercicio 1, 2 o 3? ¿Hay alguna duda? ¿Algún ejercicio que no salió? ¿Que no entendieron cómo hacerlo? Necesito a alguien que me diga algo. Que por lo menos que entendieron, o que tienen dudas, no sé, pero necesito una respuesta. ¿Todo bien hasta el 3 entonces? Bien. El 4 es un poquito más teórico. Si les parece, lo dejamos más para el final de la clase, porque no presenta mayor dificultad en realidad. De hecho, si agarran las notas de Fiori, está medio que hecho ahí. No con esos ejemplos, pero sí les hace la cuenta de cómo cambia la integral cuando tiene una transformación lineal. Entonces, si me lo permiten, lo dejamos para el final de la clase y me gustaría ahora concentrarnos en cambio de variable. Del 8. 8 es, ahí va, integrales triples. Está. Buenas, Maite. Entonces déjame empezar con integrales dobles y cambio de variables dobles y después te respondo la duda del 8. Bien. Entonces voy a empezar con una pequeña definición. Si ven que voy muy lento con esto que les voy a contar, me avisan, ¿tá? Porque se supone que en teórico ya lo vieron. Entonces, si los que les estoy contando les parece que ya lo saben, me avisan y paso a hacer ejercicios. Entonces, el tema es así. Dados U y B abiertos de R2. De hecho, esto en realidad es general, así que abiertos de Rn. Decimos que una función g de u en v es un cambio de variable si cumple tres cosas. No, a veces lo ponen con 4, o sea, hay muchas maneras de escribirlo, pero si cumple que g es biyectiva, que es diferenciable, en el sentido de que veníamos trabajando. Ojo que ahora es una función de Rn a Rn, ¿no? Porque u y v son abiertos de Rn. Para fijar ideas, piensen que n es igual a 2, tiene una función que va de R2 en R2. Entonces, que sea diferenciable es que cada entrada lo es. Bien. Entonces, observación, cada, no sé si entrada, componente, cómo llamarle, cada coordenada lo es. Como cada coordenada es una función que va de Rn a R, ahí tienen la definición de diferenciabilidad de antes. Que existía la transformación lineal, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces decimos que una función en varias que va de Rn a Rn es diferenciable si cada una de sus coordenadas lo es. Y por último hay que pedirle que el determinante de la matriz jacobiana sea distinto de cero. O que la matriz jacobiana sea invertible, que es lo mismo. Esta condición lo que hace es pedirle que la inversa, como es inyectiva, tiene inversa, y que el determinante del jacobiano sea distinto de cero. En cálculo 3 van a ver que implica que la inversa también es diferenciable. O sea, en realidad un cambio de variable es una función biyectiva diferenciable y cuya inversa también es diferenciable. Eso tiene un nombre muy particular, que se llama difiomorfismo. Es un nombre nada más y no le den mucha bola si no quieren. Difiomorfismo. Es eso, es una función biyectiva diferenciable con inversa diferenciable. O sea que en el fondo un cambio de variable es un difiomorfismo.
Muchas veces para abreviar se dice difio, nada más. La palabra morfismo de Saka se dice difio. Pero quédense con esto. Eso es como nosotros vamos a chequear un cambio de variable. Que tiene una función biyectiva, diferenciable y con determinante distinto de 0. ¿Esto se entiende? ¿Sí? ¿Vieron algunos ejemplos, supongo, en teórico de esto? ¿Puede ser? Más allá de los clásicos de polares y eso. ¿Vieron algún ejemplo lineal, por ejemplo? Tenía uno. No me acuerdo cuál ejercicio era. Es un ejercicio del práctico que me pareció que estaba bueno. Está este. Con Fiori, sí. Entonces, si les parece, me gustaría hacer el 5D, que es este que está acá. Ah, pero este es con polares, no, para no lo quiero con polares. El 5E, perdón, este que está acá. Me gustaría hacer. Con la salvedad que dice cuadrado, pero no es un cuadrado, ¿no? Porque nos da tres vértices me forman un triángulo, pero más allá de ese error de letra, me gustaría hacer ese. ¿Alguien lo hizo ese? O intentó hacerlo. Sí. Bueno, ¿les parece que hagamos este para ver cómo funcionan los cambios de variable? Bueno, antes que eso me faltó el teorema, ¿no? Para que queremos los cambios de variable para el teorema. Cambio de variable. Cambio de variable. Se enuncio el teorema y vemos ese ejemplo. O sea, me interesa ese ejemplo porque es uno que no hay que ser polares. O sea, después vemos con polares. Hay como tres cambios valares canónicos. En R2 es polares y en R3 es o esférica o cilíndrica. Pero hay más. Esos son como los clásicos, pero después ustedes pueden inventar. Cualquier función que cumpla esto es un cambio de variable. Y hay infinitas funciones que cumplen esto. Entonces, los cambios de variables no siempre van a ser polares. Hay veces que hay que pensarlo un poquito. Por eso quiero hacer un ejemplo donde no sea polares. Pues el teorema de cambio de variables nos dice que tenemos una función u, de u incluido en Rn a r, integrable, porque la quiero integrar, si quieren continua, y g, que va de b en u, a ver si es de b en u, un cambio de variable, o sea, un difiomorfismo. Un cambio de variable. Entonces, el teorema que nos dice, lo voy a enunciar para R2, pero vale para Rn. Nos dice que la integral doble en U, que es el dominio, de la función f de xy, de x de y, va a ser igual a la integral doble, pero en g a la menos 1 de u, de f de g de uv, por el determinante de la matriz jacobiana, por eso es que le pedimos que sea distinto de 0, de u de v. Bien. Entonces, dos cosas. Algo que suele suceder, a mí me pasó un millón de veces, y estoy seguro que a todos los profesores les pasó un millón de veces, casi siempre nos olvidamos de eso. Es como que esto te lleva a cierto trabajo, vamos a ver ahora los ejemplos, te lleva a cierto trabajo entender bien qué es eso, y cuando terminas de hacer eso decías, bueno, tal, lo pongo ahí, integro. Y muchas veces nos olvidamos que hay que multiplicar por eso. Es importante no olvidarse. Esto es lo que se llama jacobiano. Es el determinante de la matriz jacobiana. Los nombres no lo pensaron mucho. Jacobiano. Las barritas es el determinante. Acá lo puse con det, pero es lo mismo. Entonces ahora sí, veamos el ejemplo y vamos a aplicar cambio de variable. Este es el 5.e. Entonces tenemos la función esa, y primero que nada vamos a ver cómo es el dominio.
Entonces vamos a dibujar el dominio. 0pi, 0pi está por acá. 0pi. 2pi pi, o sea que por acá 2pi pi. Perdón. 2pi pi va a estar por acá y después tengo pi 2pi, que va a estar por acá arriba. O sea que mi región integral es este triángulo. Olvídense que acá dice cuadrado. Es un triángulo. Ahora puedo cerrar. Ahí. Esa es mi región D. Que a priori no parece muy difícil para integrar, ¿no? Porque nosotros sabíamos cómo integrar funciones en regiones generales. ¿Se acuerdan que era? Pensamos que el x estaba fijo y vimos entre qué variable y o al revés. Con Fubini podíamos hacerlo de las dos maneras. Entonces el dominio no parece tan complicado. Pero la función está media rara para integrar. O sea, para integrarla así de una, en de x, de y nada más. Porque es como que están mezcladas las variables, no podemos... O sea, lo que voy, no es fácil integrar allá una primitiva de esa función, así como está ahí, x menos y al cuadrado por seno al cuadrado de x más y. Entonces, el dominio no presenta dificultades, pero la función está fea para integrarla. A lo que voy con esto, el cambio de variables se usa en dos ocasiones. Cuando la función es fea para integrar o cuando el dominio es feo para integrar. O sea, puede pasar que sean las dos cosas, el dominio y la función sean feos para integrar y aplicamos cambio de variable. Pero a lo que voy que en este caso el dominio es lindo, dentro de todo. Dentro de todas las posibilidades que puede ser un dominio, un triángulo es algo bastante razonable. Pero esto está feo. Entonces el truco es, así como hacían en cálculo 1, que no sé, tenían f de x igual e a la x al cuadrado, y decían, bueno, yo le llamo a u a x al cuadrado. Entonces hago un cambio de variable al estilo de cálculo 1. Acá vamos a hacer la misma idea. A esto que está acá le vamos a llamar u, o sea, u va a ser x menos y. Y luego a esto que está acá le llamamos v. O al revés, digo, no importa cuál le llamamos cuál. Tampoco que llamen u y v. Le puse v porque en la literatura por lo general se llaman así, pero les pueden llamar como quieran. Entonces tenemos las ecuaciones u igual x menos y, v igual x más y. Que con este cambio de variable, bueno, todavía no sabemos que es un cambio de variable, pero con esto, si lo fuese, f de uv nos queda u al cuadrado por el seno al cuadrado de v. Y nos quedan variables separadas. Cuando vayamos a integrar, podemos, por ejemplo, sacar este para afuera o este para afuera, depende si está primero el de v o el de v. Pero bien, vieron que logramos separar las variables. Acá solo hay u y acá solo hay v. Mientras que antes teníamos x e y acá y x e y acá. Entonces no podíamos separar la integral para hacerla más fácil. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cuál fue la ventaja de hacer esto? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que ver quién es la g, la función g. Entonces, lo que hay que recordar es que g se evalúa en un v y me tiene que dar x e y. O sea, acá viene algo, tenemos que ver que esta va a ser la coordenada de x y esta va a ser la coordenada de y. O sea, lo que necesitamos escribir es x en función de u y v e y en función de u y v. Pero esto es un sistema lineal, entonces es fácil encontrar las soluciones. Voy a hacer la de cuenta y si hay alguna duda me preguntan. Entonces déjeme llamarle a este 1 y a este 2. Entonces, por ejemplo, si hacemos 1 más 2, a la izquierda nos queda u más v, y a la derecha nos queda x menos y más x más y. Entonces, el menos y se va con el y. Nos queda u más v igual 2x. Por lo tanto, x es igual a u más v sobre 2.
Entonces logré escribir la variable x en función de u y v. Y eso es lo que tengo que poner acá ahora. Es u más v sobre 2. Voy a hacer una flecha ahí para indicar que eso lo sacamos de ahí. Y ahora tengo que volver a jugar con este sistema para poder escribir i en función de u y v. ¿Se dan cuenta cómo podríamos hacer eso? ¿Alguien se anima a decirme cómo podríamos escribir i en función de u y v? Ahí va, lo podríamos restar. Entonces voy a hacer esa cuenta. 1 menos 2. A la izquierda me queda u menos v. A la derecha me queda x menos y menos x más y. Entonces, u menos v, x menos y, menos x menos y. Entonces, x con x se van. Me queda u menos v igual menos 2y. Por lo tanto, y es igual. Voy a dar vuelta a esto por el menos. Lo hago con etapa. Menos u menos v sobre 2. Y ahora hago distributiva con ese menos ahí adentro. Me queda v menos u sobre 2. Entonces, una vez que logré escribir i en función de b y v, vengo acá y lo pongo. b, era negro, b menos u sobre 2. Y esa es nuestra función g. Esa es la función cambio de variable, en este caso. Bueno, que de vuelta, aún no sabemos que sea un cambio de variable. Hay que chequearlo. Hay que ver que es biyectiva, diferenciable y que el jacobiano es distinto de 0. O sea, el determinante de la matriz jacobiana es distinto de 0. ¿Hasta acá me siguieron? ¿El resto? ¿Cómo venimos? ¿Sí? Entonces, logramos ver que g de uv es u más v sobre 2, v menos u sobre 2. Ahora hay que verificar que sea un difio, o sea, que sea un cambio de variable. Hay que verificar que sea biyectiva, que sea diferenciable y que el determinante de la matriz jacobiana en un punto genérico sea distinto de 0. O sea, esto en realidad hay que pedirlo para todo u y v en el dominio de G. En este caso el dominio es todo R2, así que hay que pedirlo para todos los puntos del R2 en el dominio de G. Recuerden cómo, ¿se acuerdan cómo es para ver que una función, o sea, esto va de un abierto de R2, voy a llamarle otro, voy a llamarle V, de R2 en R2. ¿Cómo hacemos para ver que una función de R2 en R2 es biyectiva? ¿Eso lo vieron? Supongo que sí, pero... Yo creo que no lo vi. La verdad no tengo ni idea, porque en una variable sí, pero en dos supongo que será similar, pero no me doy cuenta cómo. Entonces, por suerte, hay un teorema que nos dice que una función así es biyectiva si cada coordenada es biyectiva. Pero cada coordenada es una función que va de R2 a R. Entonces son las funciones clásicas que conocemos. Entonces, para esto, basta ver que cada coordenada lo es. Y eso es bastante fácil, son cosas lineales. Las cosas lineales siempre son biyectivas. Bueno, siempre no, pero por lo general. O sea, hay que ver que esto es biyectivo y que esto es biyectivo. Y para lo diferenciable también, es lo mismo. Alcanza con ver que cada una de estas es diferenciable. De hecho, pueden calcular la matriz jacobiana de esto. Vamos a hacer una matriz 2x2. Porque de hecho después tienen que calcular el determinante de eso. Así que vamos a calcular la matriz jacobiana. ¿Se acuerdan cómo era esto? Esto lo llamamos F1, o le voy a llamar G1 acá,
porque la función es g, y esto era g2. Entonces la matriz jacobiana en un punto genérico era la derivada de g1 respecto a la primera variable, la derivada de g1 respecto a la segunda variable, la derivada de g2 respecto a la primera variable, la derivada de g2 respecto a la segunda variable. ¿Y se acuerdan de eso? Eso lo vimos hace un par de clases. Solo que las variables en ese entonces eran x e y, pero ahora se llaman u y v. Como se pueden llamar, no sé, alfa y beta, como quieran. Lo importante es mantener el orden. Acá arriba venía el gradiente de la primera función de g1 y acá venía el gradiente de la segunda función de g2. Entonces, haciendo la cuenta, derivo el primero respecto a u, me queda 1 medio. Derivo el primero respecto a v, me queda 1 medio. Derivo el segundo respecto a u, me queda menos 1 medio. Derivo el segundo respecto a v, me queda 1 medio. Entonces, ya es súper fácil calcular el determinante. A ver, una matriz 2 por 2, el determinante en un punto genérico va a ser 1 medio menos, perdón, un cuarto, menos 1 cuarto. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba el determinante? Era este por este, menos este por este. Pero esto es 1 cuarto más 1 cuarto, estos 2 cuartos, que es 1 medio, que es distinto de 0. Así que acá tenemos esta condición. La determinante de la matriz jacobiana es distinta de 0. Entonces, efectivamente, esa función g que descubrimos ahí o que inventamos es un cambio de variable. ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, recordar el teorema de cambio de variable. Ahora nos dice que la integral, ¿cómo es que le llamábamos al dominio al principio? U, D. La integral en D, la integral en D de f de xy de x de y va a ser igual a la integral en g a la menos 1 de D de f evaluado en g de v por el determinante del jacobiano por du de v. Entonces, esto es 1 medio. Esto fue lo que calculamos hoy al principio. Fue cuando inventamos ese cambio de variable, digamos. Dijimos, bueno, si hacemos este cambio de variable, la función la podemos escribir así. O sea, esto en realidad acá es f en g de v. Para ser preciso sería eso. Así que esto es u al cuadrado por el seno al cuadrado de v. Entonces tenemos casi todo. Lo que nos falta es determinar el nuevo dominio. ¿Cómo queda el nuevo dominio de integración? ¿Y cuál es la gracia, cuál es el truco cuando son cosas lineales? Que nos alcanza a ver a dónde se mandan los vértices. Y eso es súper útil. Truco. En un cambio de lineal, en un cambio de variable lineal, cambio de variable lineal, esto es importante solo cuando es lineal, cuando hay polares y eso no vale porque no son lineales, solo los que son lineales, para ver o para averiguar, para ver cómo queda g a la menos 1 de D, basta ver qué pasa con los vértices de D. Entonces, acá automáticamente, aunque no lo estoy diciendo, estoy pensando que, por ejemplo, si el dominio D de ustedes es un círculo, jamás en las vidas le va a convenir aplicar un cambio lineal. Ya habrán visto o estarán por ver que si es un círculo les conviene polares. Pero olvídense de eso, es como medio intuitivo pensar que un cambio lineal no nos sirve. Porque el lineal que hace lleva líneas sin líneas, pero si vos tenés un círculo, no tenés vértice, no tenés línea, no tenés nada. Entonces, ver cuánto es g a la menos 1 de un círculo en algo lineal es medio complicado. Bien.
Entonces déjenme dibujar el dominio como era y vamos a ver cómo queda ahora. Sabemos a dónde mandan los círculos, los vértices. Y ta. Entonces teníamos, se borró un eje, teníamos que G a la menos 1 de XY. Bueno, eso no lo escribí. Ahora les cuento por qué da eso. Teníamos esto. De acá lo que podemos concluir, en realidad acá, es que la inversa sí es esa. La inversa me toma XY y me devuelve UV. Yo ya tengo escrito U en función de XY y V en función de X más Y. Entonces es X menos Y, X más Y. ¿Se entiende eso de por qué la inversa queda así? O sea, la idea es, la inversa agarra las coordenadas X e Y y me devuelve U y V. Entonces yo tengo que saber cómo escribo U en función de X e Y. Bueno, acá lo tengo. Y tengo que saber cómo escribo V en función de X más Y. Bueno, acá lo tengo. Y la función es al revés. La función me toma las coordenadas U y V y me devuelve X e Y. Entonces yo tengo que saber cómo se escribe X en función de U más U y V y cómo se escribe Y en función de V. Eso para la función, digamos, normal. Para la inversa es lo otro. Tomo XY y veo cómo escribo U en función de X e Y. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, la inversa toma XY y me devuelve U y V. Bueno, pero U era X menos Y y V era X más Y. Déjeme comprobar por las dudas, pero U era X menos Y, X más Y. Bien. Entonces ahora tenemos tres vértices y tenemos que ver a dónde se mandan con esto. O sea, ¿a qué lo manda la inversa? G de menos 1, de 0pi, de pi 2pi, de 2pi pi. Ver a dónde los manda y eso nos va a determinar el G a la menos 1 del dominio. Entonces, déjenme mostrarle cómo es eso. G a la menos 1 de, por ejemplo, 0pi es 0 menos pi, 0 más pi. Así que simplemente es pi, pi. No, menos pi, pi. Menos pi. G a la menos 1 de pi 2pi va a ser pi menos 2pi, pi más 2pi, y esto es igual a menos pi, 3pi. Y por último, G a la menos 1 de 2pi pi va a ser 2pi menos pi, 2pi más pi. Entonces nos va a terminar quedando pi 3pi. Entonces voy a graficar eso. Y después, usando el argumento de que es algo lineal, vamos a tener que los vértices, las aristas, o sea, este es el argumento. Ustedes se fijan, ¿dónde se manda este punto? ¿Dónde se manda este punto? Esto es una arista, es algo recto. Entonces, una transformación lineal, un cambio variable lineal, lo que va a hacer es este segmento, llevarlo en otro segmento que une la preimagen de este con la preimagen de este. Justamente porque es algo recto. Ahí voy de vuelta. Si ustedes tuviesen algo curvo, no les sirve aplicar lineal. O sea, cambio variable lineal. Cambio variable lineal les sirve cuando el dominio tiene todas cosas rectas. Entonces déjenme dibujar estos. Tenemos menos pi con pi, o sea que por acá. Este va a ser menos pi, pi. Tenemos menos pi, 3pi. Voy a dibujar más abajo. Menos pi, 3pi. Y después tenemos pi, 3pi, o sea, por acá arriba. Entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, este segmento acá, que une el 0 con pi y el pi 2pi, va a tener que unir
la preimagen de esos. O sea, menos pi con menos pi 3pi. El segmento azul se transforma en este. Luego, el segmento este verde va a tener que unir la preimagen de pi 2pi con 2pi. Y eso es este que está acá. Y el segmento rosado va a tener que unir la preimagen del 0pi con el de 2pi. O sea que es este que está acá. Y esta nueva figura o este nuevo dominio es el g a la menos 1 del dominio original. Esto de acá es g a la menos 1 del dominio. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió cómo fue que hicimos para averiguar el g a la menos 1 del dominio? ¿Sí? Entonces, esto vale en general. Ustedes tienen un cuadrado, un pentágono, un triángulo, un rectángulo, cualquier cosa que sea con rectos, con lados rectos, y es casi seguro que les va a servir un cambio de variable lineal. Cuando quieren ver la preimagen, les alcanza con ver la preimagen de los vértices. ¿No? Básicamente porque si tienen otro lado, no puede pasar que esto se tuerza, por ejemplo, porque no le queda inyectivo. Y como es un cambio de variable, es inyectivo. Entonces, digamos, los lados no se pueden cortar cuando hacen la preimagen. Digamos, si tenían un triángulo, cuando lo transforman le va a quedar un triángulo, no le puede quedar una recta. Este punto no puede ir para acá y quedarle solo esto, porque ahí no sería inyectivo. Entonces, como ustedes ya saben que es una biyección, y es algo lineal, y tienen cosas lineales porque son rectas, la preimagen le va a quedar algo lineal. Si tenían un cuadrado, la preimagen va a ser un cuadrado o un rectángulo. Si tenían un triángulo, la preimagen va a ser un triángulo. Si tenían un pentágono, la preimagen va a ser un pentágono. Simplemente van a cambiar de lugar los vértices. Ojo que con pentágono me refiero a no al pentágono lindo, ¿no? Al pentágono que puede tener lados más largos y lo que sea. Pentágono raro. Entonces voy a escribir lo que tenemos. Bueno, ahora vemos un ejemplo de eso, Miguel. Integral en D de f de xy de x de y es la integral en g a la menos 1 de D de u al cuadrado por el 0 al cuadrado de v. Lo pongo el 1 medio acá adelante. Esto era de jacobiano. De u de v. Entonces, para integrar, hay que hacerlo como en el ejercicio 2. Hay que ver cómo hacemos los límites de integración acá. Para simplificar acá, lo voy a dar vuelta a los diferenciales estos y observar esto. Que voy a poner abajo. Esto es igual a la integral. A la integral tenemos que ver los límites. De 1 medio por u al cuadrado, 0 al cuadrado de v, de b de u. Entonces, fijarse que la variable u, o sea, la variable u está acá, la variable v está acá. La variable u va de menos pi a pi, ¿no? Ustedes fijan un i, y la variable u se mueve de menos, perdón, u se mueve de, bueno, en realidad no es de menos pi a pi, estoy mintiendo. Es de menos pi hasta esta recta. 1/8 el qué? Jacobiano. No, creo que había quedado un medio, porque quedaba un cuarto más un cuarto. Esos 2 cuartos, un medio. Bien. No, está bien. Pregunten, porque me pude haber equivocado. Están tocando el timbre, pero no espero a nadie, así que seguimos con la clase. Acá estaba pensando al revés. Creo que lo más fácil va a ser escribir los otros. Primero respecto a du, después respecto de u. El porqué de esto es porque ya hice el ejercicio. Uno en la práctica, cuando lo enfrenta por primera vez, va probando, digamos. Pero fijarse que con un x fijo, digamos, el i varía desde esta recta hasta 3pi. Entonces voy.
No, lo estoy pensando al revés de vuelta, perdón, María. Si primero integro respecto de u, lo que tengo que hacer es dejar la variable v fija y moverme en du. Entonces, ¿entre qué y qué varío? Varío entre menos pi y esta recta de acá. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, con un v fijo me pregunto entre qué y qué varía la variable u. Entonces, acá abajo va a venir menos pi, y acá arriba va a venir algo que tenemos que determinar, la función phi que depende de v. Y después la variable v va desde pi hasta 3pi, digamos, todo lo que se mueve acá. Así que la variable v va de pi a 3pi. Por lo tanto, lo único que nos falta para poder integrar es hallar esto. Es decir, hallar la ecuación de esta recta. Y despejar u de ahí. ¿Saben cómo se halla la ecuación de una recta conociendo dos puntos por los cuales pasa? Hay varias maneras de hacerlo, pero ¿conocen alguna? Por ejemplo, con la pendiente, ¿sí? Podrían hacer un triángulo rectángulo y ver la pendiente. Pueden usar álgebra lineal, porque este vector es el vector director, entonces ustedes calculan el vector director, conocen a un punto que pertenece y la pueden hallar. O pueden armar un sistema de ecuaciones. Déjenme mostrarle cómo y ya vemos eso. ¿Cómo? Esta es la pregunta. ¿Cómo encontrar la ecuación? La ecuación de una recta conociendo dos puntos. O sea, dos puntos que pertenecen, ¿no? Dos puntos de la recta. Entonces, ¿cuál es el truco? Sabemos que toda recta es de la forma y igual a mx más b. Tenemos dos incógnitas. Bien. Pero si tenemos dos puntos que pertenecen, como en este caso, que los puntos que pertenecen son menos pi y pi 3pi, vamos a llamarle pq, p es igual a menos pi y q es igual a pi 3pi, podemos armar un sistemita de ecuaciones, con dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces agarro el primer punto y digo, bueno, la variable y vale pi. Entonces me queda pi es igual a m por x se vale menos pi. Así que menos mx más b. Agarro el segundo punto. La variable y vale 3pi. Entonces 3pi es igual a m por x vale pi. Mx más b. ¿Y qué logré con esto? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Sistema, o sea, puede llegar a ser compatible indeterminado, pero por lo general va a ser compatible determinado. Por lo general no, siempre. Porque dado dos puntos distintos, hay una única recta que pasa por ellos. Dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, resolviendo este sistema, ustedes hallan el m y el b. Y después vienen acá arriba y tienen la ecuación de la recta. ¿Se entiende la idea del mecanismo? Voy a llamar u y v porque son las variables que tenemos. V y u. ¿Habían visto este método alguna vez? ¿Sí? Entonces de acá, por ejemplo, hacemos lo mismo que hoy. 1, 2. Entonces si hago 1 más 2, voy a hacer un poquito rápido las cuentas. Si hago 1 más 2, a la izquierda me queda 4pi, a la derecha me queda 2b, así que b vale 2pi. Si hago 1 menos 2, a la izquierda me queda... Sí, acá es pi, perdón, acá me equivoqué a más veces. Sí, es pi. Gracias, Maite. Acá me queda menos 2pi es igual a menos 2m pi. Por lo tanto, m es igual a 1. Entonces tengo la ecuación de la recta. Nos queda v es igual a m, que es la pendiente por u, más 2pi.
Y esta es la función que yo quería. Yo quería despejar u en función... No, perdón, phi de v. Está bien, quiero despejar u en función de v. Pues acá lo tengo. Vos me das el v, yo te puedo hallar el u. Entonces, esa es la expresión que viene acá arriba. U más 2pi. Siempre podemos corroborar esto, ¿no? Entonces agarramos un punto acá, por ejemplo acá arriba, y estamos diciendo que el i, el v, perdón, tengo que... Lo estoy haciendo mal. Tengo que despejar el v de acá. Me queda u igual v menos 2pi. Y esa es la función, v menos 2pi. Porque si dependía de v, acá no me podía aparecer una u. Y para chequearlo, sí, ahora sí. Por ejemplo, agarran este punto, el v ahí arriba vale 3pi. Y entre qué y qué varía el u. Varía entre menos pi y pi. Varía entre menos pi y pi. Pero fijarse que v vale 3pi. Entonces, 3pi menos 2pi es pi. Que es el otro límite que tenía la variable u. Esa es una manera de chequear que esté bien. Se fijan en v y se fijan si los límites que pusieron recorren bien el segmento que tienen que recorrer. Y ahora ya está. Esto se transforma en una integral bastante sencilla porque es de variables separables. Por ejemplo, sacan el seno al cuadrado para acá afuera, integran un medio de u al cuadrado y después le va a quedar eso por esto y bueno, integran respecto a v. Porque es la variable v. V lo más chiquito que vale es pi y lo más grande que vale es 3pi. Y después, fijado el v, la variable u va desde menos pi hasta la recta esta. Esa recta tiene ecuación v igual u más 2pi. No sé si se entiende, Delfina. Si no, te lo trato de explicar distinto igual. Digamos, ahora terminó la parte de... Bueno, pasa que ahí estás haciendo distinto. Ahí vos estás haciendo el otro, ¿no? Esto es como el ejercicio 1 y 2. Vos lo podés escribir de dos maneras por Fubini. Yo lo escribí de una, pero ahí lo estás pensando del otro. Porque vos estás pensando, yo fijo u y entre qué y qué se mueve v. Pero eso es primero integrar respecto a v. Y después entregas respecto a u. Que está bien, lo podés hacer, pero los límites de integración van a ser distintos. Si vos fijás el v se mueve desde acá hasta 3pi. No, si quieren lo hacemos. Ponemos el otro como sería. A ver si tengo espacio acá. Esto es igual, esto es por Fubini. Entonces tenemos las dos integrales de vuelta. La misma función. Pero ahora cambiamos los diferenciales. Primero integramos de v y después de u. Por lo tanto, el de u, que es la integral esta, tiene que tener límites numéricos. Y el v puede tener límites con funciones. Entonces hacemos como tú dices. Fijamos el u. ¿Entre qué y qué varía el v? Bueno, el menor valor posible está en la recta, el más grande está acá arriba. O sea, acá arriba no hay problema. Es 3pi. Y acá va a ser una función que depende de u. ¿Y cómo la sabes? Y es la misma recta. O sea que la tenés que despejar de acá. ¿Cómo escribís v en función de u? Ahora sí es exactamente esto que está acá. Es u más 2pi. U más 2pi. Y luego tenés que preguntarte, bueno, una vez que me fijé el u, pasa eso. Y ahora entre qué y qué puede variar el u. Bueno, el u puede variar entre menos pi y pi. Entonces ahí tenés el otro límite, de menos pi. Entonces por Fubini esas dos integrales son iguales. Vos lo habías pensado así al dominio del final, con esos límites. Genial.
Entonces, bueno, integren que les resulta más fácil. La integral se la dejo a ustedes porque de vuelta es una integral al estilo cálculo 1. Lo difícil era ver bien lo del dominio y todo eso. Entonces, ¿dudas sobre esto? ¿Quieren que lo repase? ¿Se entendió? ¿No se entendió? O sea, digan la verdad. Si se entendió, se entendió. Si no, si no. ¿Quieren repasar alguna parte? Sí. Entonces, un último comentario y pasamos a otro ejercicio. ¿Para qué hicimos todo esto? De vuelta. Esta función es muy difícil encontrar una primitiva. Aunque el dominio es muy lindo porque no es un dominio complicado, acá también lo podíamos separar y pensar, bueno, si yo tengo y fijo entre qué y qué variable x, no sé qué, el dominio era fácil dentro de todo. Pero la función esta no tiene una primitiva muy trivial. Y tiene el problema de ese, que las variables están juntas acá y acá. Entonces cuando integran no pueden separar una parte como hacen abajo. Abajo logramos que nos queden variables separables. Hay una función que solo depende de u y hay una que solo depende de v. Eso simplifica mucho los cálculos. Porque, por ejemplo, acá que integran primero a dv, todo esto es constante para v, entonces sale para afuera. Y solo tienen que integrar el seno al cuadrado. Y antes no podían hacer ese tipo de truquitos porque las variables estaban mezcladas. Tenían x menos y al cuadrado por seno al cuadrado de x más y. Entonces no podían sacar constante para afuera. Entonces ahí está la ventaja. Parece que es un bruto trabajo que no sirve para nada, pero realmente esto es sencillo de integrar dentro de todo. Y la otra función no tiene una primitiva linda. Entonces el trabajo sirvió para algo. Bien. Entonces habían preguntado hoy qué pasaba cuando no es algo lineal. Yo tenía un ejemplo de uno que era bastante feo. Si quieren lo hacemos. El 5C. Bueno, antes de ese, o sea, me gustaría hacer este porque es algo medio feo. Hay que hacerlo con polares, pero no es feo, pero es complicado el dominio. Y es como que usamos de todo un poco, muchas técnicas. Pero antes de eso, ¿quieren ver algún otro ejercicio antes? O sea, me queda el de la duda de la compañera del 8, que la vamos a ver. Pero de estos otros ejercicios, ¿le queda alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces dijimos que era el 5C. Ahora que lo estoy mirando, sí es el 5C. Entonces acá es distinto al problema de hoy. Porque acá la función no es tan fea para integrar, pero el dominio está medio raro. Déjenme dibujar el dominio para que vean lo que es. Por un lado, vamos a trabajar siempre con los i mayores o iguales que 0. Así que acá abajo no va a haber nada. Por otro lado, tengo todo lo que está fuera del círculo unidad. Voy a dibujar solo la parte del círculo positivo, porque ya sabemos que el i es mayor o igual a 0. Así que por un lado tengo todo lo que está acá afuera. Parece que el sol se está poniendo, el amanecer o el atardecer, pero no. Y esto hay que prestarle un poquito de atención, no es tan trivial verlo, pero es un círculo de radio 1 y centro 1, 0. Eso lo pueden, si se recuerdan del PDF aquel que subí que tenía las cuádricas y las cónicas, ahí van a ver que era esto. Entonces va a ser un círculo que empieza acá, tiene radio 1, el centro está por acá y tiene radio 1 igual que este. Pero es menor igual, o sea que ahora me estoy guiando con la parte de acá adentro. Entonces el dominio es lo que queda entre esas dos cosas. Vieron que no es un círculo, no es un cuadrilátero, no es nada, es tipo unas cosas curvas ahí. Entonces déjenme dibujarlo prolijo al dominio.
Y esto más o menos va a ser algo así. Y el dominio es esto. Entonces, el dominio no nos da ni una idea de qué cambio de coordenadas hacer. Porque no es un cuadrilátero, no es un círculo, no es nada. Pero la función nos da un pique. Ustedes tienen esta función. ¿Qué cambio de variable se les ocurriría hacer? O sea, conocemos dos cambios de variables básicamente en R2, ¿no? Ahí va, nos convendría ser polares. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más y al cuadrado en polares es ρ al cuadrado nada más. Entonces, por cómo es la función, que es f de xy igual la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, nos conviene usar polares. Recuerden cómo es el cambio de polares. Es x igual r coseno, r o rho coseno de tita y igual rho seno de tita. O sea, en este caso la función es g de rho tita, o sea, el cambio de variable del isomorfismo, que es rho coseno de tita, rho seno de tita. Entonces, en teórico habrán visto que esto es biyectivo, es diferenciable, tiene determinante del jacobiano, vale rho. Lo hago rápido porque supongo, si me equivoco me corrigen, pero supongo que en teórico vieron estas cosas, para polares por lo menos. ¿Es así? ¿La llegaron a ver? ¿Sí? Entonces, observar que en este caso, f de g de rotita, lo que tienen que poner es, esto es x, esto es y. X al cuadrado es rho al cuadrado, voy a hacer por la cuenta. Queda la raíz de rho al cuadrado coseno al cuadrado de tita más rho al cuadrado seno al cuadrado de tita. El truco de siempre. Saco factor común rho al cuadrado, coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Pero esto de acá vale 1. La identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1. Así que me queda la raíz de rho al cuadrado. Eso es rho. O sea que por pasar a polares, la función, que a priori también era un poco rara, porque la raíz de eso, o sea, integrar eso es difícil, nuevamente por el mismo problema. Las variables están mezcladas adentro de la raíz, entonces no pueden separarlos en dos cosas. Ahora con polares la función simplemente es rho, que es súper fácil de integrar. El problema es ver cómo queda g a la menos 1 de d. ¿Cómo queda eso ahora? Esa es la parte difícil de este ejercicio. Ver cómo queda, porque ahora no vale eso de que me fijo dónde van los vértices y ya está. Porque eso vale cuando era lineal. Y ahora el cambio de variables no es lineal. ¿Bien? Entonces, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Se voy a poner así. Lo difícil no va ahí, acá. No va ahí. Ahora entendí. Acá arriba. Lo difícil es hallar g a la menos 1 de d. ¿Sí? Alguien que me saque la duda, ¿dónde lleva el tilde difícil? Difícil, difícil, difícil. No, en la última U seguro que no. O no lleva tilde, capaz que no lleva. Ah, disculpen, tengo esos mareos 2x3 con la lengua española. Bueno, fácil si lleva tilde, así que difícil tiene que llevar tilde, digo yo, no sé. Ponerle tilde en todo. Vamos a hacerle caso a Miguel. Ah, María puso que está bien. Ah, bueno. Sí, yo tengo que hacer eso, tipo, lo pongo acá como queda difícil. No, lo pongo acá, difícil, bueno, lo pongo acá, difícil. No, ahí tampoco. Entonces tiene que ir ahí. Pero bueno, a veces no me funciona. Entonces veamos eso. Veamos, déjeme copiar el dibujito este. Y veamos cómo hacemos para determinar eso. Entonces,
recuerden esto, en este caso tenemos G de rho tita igual rho coseno de tita, rho seno de tita. Por lo tanto, G a la menos 1 de xy, ¿no? Recuerden que cuando hacen la inversa toman variables x, y, me tiene que devolver rho y tita. Ustedes agarran un punto con coordenadas x e y, y esa función lo que hace es devolverle cuál es el ángulo y cuál es la norma. A eso es trigonométrico, es trigonometría. Si quieren hallar la función inversa explícita, es trigonometría. Porque acá tienen un ángulo un triángulo rectángulo, el ángulo lo hacen con el arco tangente, y con el Pitágoras tienen sabelo. Eso no sé cómo se pronunciará. Sabelo. No, no sé cómo sería. En español creo que nunca llevan dos tildes, ¿no? Nunca vi con dos tildes una palabra en español, dudo que lo lleve. Y en otros idiomas sí, a veces tienen más de un tilde. Entonces acá hay que hacer así. Por Fubini podemos hacerlo de dos maneras. Dejar que el rho sea libre y que el tita varíe entre algo y algo, o dejar que el tita sea libre y que el rho sea el que varía entre dos funciones. Mi recomendación en este tipo de ejercicios es dejar que el tita sea el libre, el que los límites son solo números, y la variable de rho es la que varía. Entonces, para eso, fijarse que el tita mínimo posible es 0. Recuerden que el tita se mueve de acá. Ustedes tienen un punto, el tita se mide del eje X en sentido antihorario. Si están en el eje X, tienen el tita 0, y el tita máximo se da acá arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, estoy solo pensando en los ángulos ahora. Me olvidé del rho. ¿Están de acuerdo que el ángulo mínimo es 0 y que el ángulo máximo se tiene que dar ahí arriba? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hallar este ángulo? Sugerencia es, si conocen las coordenadas x e y de ese punto, pueden hallar el ángulo, ¿tá? Porque usan Pitágoras de vuelta. Si conocen x e y, tienen un triángulo y un rectángulo, con Pitágoras pueden hacer, Pitágoras no, con trigonometría pueden sacar el ángulo. Y la pregunta es, ¿cómo conocemos ese punto? Cambio x e y en el dominio original y fijarme a qué llego. No entendí qué quiere decir eso. ¿Te vas a formularlo de otra manera, Nicolás? Sí, Julieta, es eso. Esta es la intersección de los dos círculos. Ese punto es la intersección de x al cuadrado más y al cuadrado igual 1 y x al cuadrado más y al cuadrado igual 2x. La misma que te dan es, a ver, claro, esa es una manera. Eso sí, pero el tema son los límites. ¿Cómo hallas los límites después? Entre qué hay que variar rho y entre qué hay que variar tita. Claro, sí, eso. Sí. ¿Me explico? Eso es lo que yo quiero ver ahora. A ver, capaz que sí, entonces déjame verlo, a ver. Dicen que agarran el dominio y ponen rho coseno de tita, o t, re seno de t, mm, mm, mm. No me queda muy claro que eso funcione, ¿no? Porque vos querés ver cómo queda g a la menos 1 de d, g a la menos 1 toma variables x, y las transforma en rho coseno de tita. Bueno, capaz que sí, no lo estoy viendo, entonces voy a seguir por este camino que sé que funciona, pero puede ser que se funcione. Lo pienso para la clase que viene y si lo entiendo, se lo comento. Pero les explico de esta manera que es la que yo entiendo que funciona. Bien.
Entonces, ese punto es la intersección de estos dos círculos. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2x. Por lo tanto, 1 es igual a 2x, por lo tanto, x es igual a 1/2. Una vez que consigo el x, vengo a cualquiera de las ecuaciones y sustituyo para hallar el y. Entonces, por ejemplo, 1/4, que es x al cuadrado, más y al cuadrado es igual a 1. Entonces, y al cuadrado es menos, no, es 3/4 positivo. Entonces, y es más o menos la raíz de 3/4. Pero como sabemos que nuestro dominio tiene y positivos, solo me quedo con la solución positiva. Y esto es la raíz de 3 sobre 2. Entonces, este punto que está acá tiene coordenadas 1/2, raíz de 3 sobre 2. Y ahora uso trigonometría. Conozco los catetos opuestos y adyacentes de un triángulo rectángulo y quiero hallar el ángulo. Entonces, yo sé que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el ángulo, el θ máximo, va a ser el arco tangente del opuesto, que es la coordenada y, o sea que raíz de 3 sobre 2, sobre adyacente, que es 1/2. Y esto es el arco tangente de raíz de 3. ¿Sí? ¿Me lograron seguir? Puede ser. La verdad que yo lo dejé así, pero bueno, sugerencia acá parece que es piso de 3. La verdad que no tengo idea cuánto arco tangente de raíz de 3. Bueno, explico el arco tangente. La idea es, vos acá, se supone que es un triángulo, tenés un triángulo rectángulo, y este es θ. Esto es x, esto es y. Esto es y, esto es x. Entonces vos sabés que la tangente de θ es y sobre x. Por lo tanto, el θ es el arco tangente de y sobre x. Y ahí hice la cuenta. Bien. Lo dejo ahí porque capaz que a alguien le sirve. Entonces tenemos los ángulos. Ahora el tema es el radio, el ρ. Entonces para eso hay que pensarlo así. Dejamos fijo un ángulo, un θ 0 cualquiera, y tenemos que preguntarnos entre qué y qué varía el ρ. Vamos a observar que varía entre este lado, que este lado venía de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual 1, y este lado, que este lado viene de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual 2x. Entonces lo que hacemos es poner las nuevas coordenadas, x es ρ coseno de θ y es ρ seno de θ, y ahí llamamos el ρ mínimo y el ρ máximo. Entonces, el ρ mínimo se da en x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, sustituyendo x por ρ coseno de θ y por ρ seno de θ, lo que tenemos es esta cuenta, ahora que me di cuenta, no es necesaria, ahora después les explico por qué. Les queda que ρ cuadrado es igual a 1, de donde ρ es igual a 1. Pregunta rapidita, ¿por qué me quedo solo con la solución positiva? Porque menos 1 también es una solución de eso. Pero ¿por qué no la tomo en cuenta? Ahí va, esto es la distancia en origen, en particular es una distancia. Las distancias siempre son positivas o cero. Y ahora les explico por qué no es necesario hacer la cuenta. Si nos dábamos cuenta, esto es el círculo de radio 1. Entonces el radio en todo este círculo vale 1. Digamos, en todos estos puntos, el ρ vale 1. Porque es parte de un círculo de radio 1 centrado en el origen. Entonces, en realidad la cuenta ni siquiera había que hacerla. Con ese argumento teníamos que el radio mínimo o el ρ mínimo va a ser 1.
Ahora, el ρ máximo sí distinto, porque el círculo no está centrado en el origen. Entonces, esta distancia es más chica que esta distancia. Entonces, ahora sí depende del ángulo. Pero es la misma estrategia. Ahora, el ρ máximo se da en x al cuadrado más y al cuadrado igual 2x. Sustituyendo nuevamente, sustituyendo x es igual a rho coseno de tita, y es igual a rho seno de tita, llegamos a, bueno, de este lado va a quedar lo mismo, va a quedar rho cuadrado, es igual a 2 rho por coseno de tita. El cuadrado se me da con el rho, entonces rho es igual, o rho máximo, si quieren, el máximo rho posible, es 2 coseno de tita. Lo cual es coherente con lo que decíamos, depende del ángulo, va a ser el rho máximo que tenga. El rho mínimo siempre es 1, pero el máximo depende del ángulo. Entonces tenemos todos los ingredientes. Conseguimos los nuevos límites de integración, conseguimos el jacobiano, que era rho, tenemos la función escrita en las nuevas variables, o sea que ya tenemos todo para aplicar el teorema de cambio de variables. La integral en d de f de xy, que era la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado de x de y, va a ser igual a la integral entre 1 y 2 coseno de tita, 0 y pi sobre 3, aquí era la raíz, la cotangente de raíz de 3, por rho de tita de rho. Perdón, de rho de tita. Un rho sale de la función, esto es f en g de u de rho tita. El otro rho sale de jacobiano. Esto es el determinante de la matriz jacobiana. Entonces nos quedó bastante sencilla la integral, ¿no? Es la integral, o sea, otra vez no queda de variables separables. Observar que ahora podemos hacer la integral entre 0 y pi sobre 3 de la integral entre 1 y 2 coseno de tita de rho al cuadrado de rho y esto de tita. Entonces, nuevamente, es una integral bastante más sencilla de calcular. ¿Se entendió esto? ¿Quieren que lo repase? Este fue un poquito más duro que el anterior. Y si quieren lo repasamos, díganme, no sé, ¿cómo lo vieron? ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Los otros me parecieron que eran más accesibles, porque los dominios eran un poco más lindos. Acá simplemente es un dominio de radio R. Esto les queda un pedazo de círculo, pero cortado con una recta. Este fue el que hicimos recién. Este está hecho, no sé si igual, pero medio parecido, un ejercicio medio parecido, en las notas de Fiori, ¿tá? Porque es un poquito raro, porque tienen un triángulo, pero usan polares. Entonces, como que no es lo más evidente para usar cuando tenemos un triángulo, pero por cómo es la función conviene usar polares. Entonces, si no les sale, o preguntan, o también lo pueden ver en las notas de Fiori. Y bueno, este también le sigue. Y bueno, ese ejercicio ya casi está pronto. En el que sigue, ¿cómo hacen para calcular el área? ¿Vieron eso en teórico? O si no lo vieron, igual es un poco intuitivo recordando cálculo 1. ¿Cómo hacen para calcular el área de una figura en R2? Ahí va, integramos la función 1.
Entonces el área de D va a ser la integral en D de dx de y. Si quieren acá pueden pensar que hay un 1. Entonces esto es para el ejercicio 6. Les pide calcular áreas. Entonces acá tienen el dominio. Lo que seguramente tengan que hacer en varios casos es hacer un cambio de variable para que sea más fácil de integrar. Dicho de paso, usando esto pueden probar que el área de un círculo es pi radio al cuadrado. Cosa que usamos desde la escuela, no sé si de la escuela, pero capaz que sí, pero del liceo seguro. Y usando esto se prueba facilísimo. Si quieren, de ejercicio, probar que el área de un círculo de radio R es pi por r al cuadrado. Sugerencia, hágalo con el círculo centrado en el origen. Y bueno, después usan el argumento de que si ustedes lo mueven, el área no cambia. A un círculo centrado en el origen de radio R y un círculo centrado en cualquier otro lado de radio R tiene el mismo área. Simplemente lo están moviendo. Entonces, eso preserva el área. Se les alcanza con hacerlo con el círculo de radio R, usan R genérico sin decir cuánto vale el R, pero centrado en el origen. Entonces hacen cambios polares y automáticamente les queda una cuenta de un renglón y prueban que el área de un círculo es pi radio al cuadrado. Cosa que sin conocer integrales dobles no es tan evidente como probarlo. Obviamente que se probó sin usar esto, ¿no? La primera vez que se probó no existían las integrales. Pero bueno, hoy en día con estas herramientas más poderosas se prueba bastante fácil. Así que el ejercicio 6 es eso. El 7 es muy particular, muy parecido. Les pide el volumen. Y la gracia es que cuando está en R3, el volumen nuevamente es la integral de la función 1. Pero ahora es la integral en 3 variables. Si D está incluido en R3, el volumen de D es la integral triple en D de la función 1 de X, de Y, de Z. Otro ejercicio fácil, probar que el volumen de una bola de radio R es 4/3 pi por radio al cubo. O sea, fácil si ya vieron cambio a esféricos. Si todavía no vieron en teórico, no lo van a poder hacer. Pero si ya vieron eso en teórico, el ejercicio es fácil. Entonces, ¿quieren repasar rapidito esféricas y polares? Y cilíndricas, perdón. O eso lo tienen claro. O sea, con repasarme me refiero a ver cómo es el cambio de variable y el jacobiano. Porque el tiempo para hacer otro ejercicio no me queda y le quiero responder la consulta a Maite, creo que era que había preguntado. Entonces, repasamos eso rapidito. Repaso, cambio a esféricas y cilíndricas. Entonces, empezamos con cilíndricas. Voy a empezar con las esféricas, es lo mismo. Esféricas. Bueno. Esférica es como el análogo a polares en R3. Vieron que en polares, ustedes en R2 lo que hacían era, agarraban un punto y en vez de escribirlo como XY, lo escribían como cierta distancia al origen y cierto ángulo con el eje X. Entonces queremos algo parecido en R3. El problema es que ahora va a haber dos ángulos. Al haber una dimensión más, hay dos ángulos. Entonces, la idea es, ustedes agarran un punto cualquiera, X y Z, ¿no? Tiene cierto X,
tiene cierto Z y tiene cierto I. Entonces, la distancia del origen va a ser el ρ, eso sigue igual. Este ángulo de acá se llama φ, y se mide así, se mide el 0, digamos, es el eje Z, y lo empiezan a medir bajando. Y por último, si ustedes proyectan esa línea roja acá, este ángulo es el θ, de vuelta medido del eje X. Entonces, si ustedes proyectan todo esto al plano que sí, le queda polares, ¿no? Porque no tienen coordenada Z, el φ vale π sobre 2, y vamos a ver ahora cuando pongamos las coordenadas, que cuando el φ vale π sobre 2, es literalmente polares de R2. Pero bueno, en R3 tenemos la posibilidad de levantarnos. ¿Y cómo controlamos ese levantarlos? Con este ángulo. Entonces, el cambio es, X pasa a ser, me voy a fijar para no decir cualquier cosa. En su momento me la acordaba de memoria, la verdad que después me olvidé. R seno de phi coseno de θ. El I va a ser R seno de phi seno de θ. Y el Z va a ser R coseno de θ. Entonces, ese es el cambio a esférica. Y lo que hacen es verlo así, a cada punto del espacio X y Z lo ven como una distancia del origen, cierto ángulo con el eje Z y cierto ángulo con el eje X. Y acá lo importante es, el radio va de 0 a más infinito, el ángulo phi va de 0 hasta pi nada más, ahora les explico por qué si quieren, y el ángulo θ va de 0 a 2pi. Lo de 0 a pi es porque de 0 a pi nada más, del pi, porque una vez que llegamos acá, ya está, porque después con el θ damos toda la vuelta. Entonces, como con el θ damos toda la vuelta, si nosotros en realidad queríamos este punto de acá, lo que hacemos es, primero nos movemos con el θ, y después nos movemos con el phi. Si el phi varía entre 2pi igual que el θ, lo que pasa es que tenemos puntos repetidos y la función no es biyectiva. O sea, podemos encontrar phi y θ distintos que me den el mismo punto. Y como necesitamos que el cambio de variables sea biyectivo, hay que forzar a que sea así. Podría haber sido al revés. Podría haber sido que θ vaya de 0 a pi y que phi vaya de 0 a 2pi. Pero esta es la convención que se usa. Es que el phi varía entre 0 y pi y el θ entre lo otro. Y en este caso, el jacobiano, o sea, el determinante de la matriz jacobiana queda r al cuadrado seno de phi de θ. Seno de phi. Entonces, nuevamente tienen todos los cambios, el teorema de cambio de variable. Conocen el jacobiano, tienen cuál es el cambio de variable, y bueno, después se hace igual. ¿Dudas sobre esto? Sí. En el parcial puede venir un ejercicio de cambio de variables. Bien. Y que sí es necesario. Pero por eso está el práctico. Lo que pasa es que después de muchas veces aplicarlo, uno se lo termina aprendiendo. Después si no lo usas más por mucho tiempo, te lo olvidas. Pero en su momento, si vos venís haciendo el práctico y tenés pila de ejercicios con cambio de variables, llega un momento que te lo terminás aprendiendo. Cilíndricas. Entonces, estas también son para R3, pero acá vamos a ver distintas los puntos. En vez de verlo como un ángulo, perdón, dos ángulos y una distancia, lo que hacemos es un punto cualquiera, tiene cierta coordenada Z, tiene cierta coordenada X, y tiene cierta coordenada Y. Queda medio raro el dibujo porque parece que está en el plano ZX, tendría que estar acá arriba el punto en realidad. Este es el punto X. Sí, el jacobiano es como lo veíamos antes, es la matriz de diferencial. A esto llamale
F1, a esto llamarle F2 y esto F3. Entonces la matriz jacobiana era la matriz formada por los gradientes. Nos queda una matriz 3×3 y bueno, después hay que calcular el determinante a eso. ¿Se entiende, Marcela? Sí, gracias. Nada. Entonces acá lo que vamos a hacer es, seguimos teniendo cierta distancia al origen, seguimos teniendo cierto ángulo acá, pero en vez de controlar este ángulo, lo que vamos a decir es que simplemente tiene altura z. Y está. Entonces el cambio de variable es x igual rho coseno de θ, y igual rho seno de θ. Esto es igual que polares, exactamente igual. Y z queda z nada más. Lo que están pensando es eso, un punto del espacio x y z lo ven como cierta distancia al origen, cierto ángulo con el eje x y a una altura z. Bien. Bueno, en este caso, el ρ va de 0 a más infinito, el z va de menos infinito a más infinito, el θ va de 0 a 2π. Y el jacobiano es el mismo que en polares. Bueno, eso de vuelta es casi un ejercicio. Si tu dominio, por ejemplo, es una esfera, está casi cantado que tenés que usar esféricas. Pero capaz que no. Entonces digo, no hay una regla general. Si tu dominio es un cilindro, está casi cantado que vas a usar un cilindro. Pero capaz que no. Si tu dominio es algo raro, como el ejemplo de hoy, o sea, en el plano hoy, no era muy claro que había que usar polares. Ustedes miraban el dominio. Porque este dominio no nos está diciendo nada sobre polares. No es un círculo ni un pedazo de círculo. Pero la función sí nos decía algo. La función que la perdí. ¿Tá? La función te da una pista de que puedes usar polares. Porque cuando vos sustituís ahí las coordenadas polares, la función queda fácil. Entonces no hay una regla general para cuándo usar uno o cuándo usar otro. Por lo general es, si el dominio es una esfera, tratas de usar esférica. O sea, una esfera o un pedazo de esfera. Si el dominio es un cilindro o un pedazo de cilindro, tratas de usar cilíndricas. Y si no, si la función tiene cierta simetría o algo. Entonces, si la función es, por ejemplo, f de x y z igual y a la x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esta función te está diciendo que uses esféricas. ¿Por qué? Porque en esféricas todo esto simplemente es ρ cuadrado. Mientras que en cilíndrica es ρ cuadrado más z al cuadrado. Porque el z es z. Entonces en esféricas es mucho más fácil que en cilíndricas. Pero simplemente por cómo es la función. Pero está, eso se va ganando la serie de ejercicios. Por eso le digo, uno prueba un cambio de variable, ve que no funciona, y hay que pensar por qué no funciona, y va a entender cuál usar. Bien. Pero no se preocupen mucho por los de variables integrales triples. O sea, traten de hacer alguno, pero la que viene vamos a ver bien eso. Vamos a ver ejemplos y eso de integrales triples. Ahora sí, que nos quedan unos minutitos. No me acuerdo bien quién era quien tenía la pregunta del 8. Yo, profe, Bien. mi duda era, en el ejercicio B que me ha pasado en otros, cuando te pone la región limitada por esas condiciones, Ujú. tipo, se me hace medio difícil después ver cómo queda el dominio en esos casos, porque cuando hay desigualdades, está como que pintás lo que no y está. Pero ahí, no sé, Bien. se me complica. En este caso en particular, fíjate que son todos planos. Entonces, es como que los planos te van a formar una figura en el espacio. Eso es lo que se está diciendo acá. Vos te quedás con la parte que quedan cerradas. Entonces, veamos cómo sería. Estamos en R3, X y Z. Por un lado tenemos el plano Z igual 0, ese es el plano XY, o sea que ese es el piso de tu región. Después tenemos Y igual 0,
ese es el plano XZ, o sea que esta es una de las caras, digamos, el que está acá enfrente es una de las caras. Después tenemos y igual x, que eso es una recta, pero como el z está libre, en realidad te da un plano, que es este plano que está acá. O sea que por ahora tiene que estar arriba del piso, para adentro de la pantalla, y va a chocar con eso, o sea que es como que va quedando va a quedar como una pirámide, me da la impresión. X más y igual 2 es otro plano, es y igual menos x más 2, igual menos x está por acá, más 2, lo que hace es moverlo un poquito. O sea, hay que hacerlo con cuidado, pero la idea es que vos dibujás todos los planos, y todos esos planos te van a encerrar una región, que no va a ser un prisma, una pirámide, al final va a ser algo de otra cosa, o sea, porque tenés más caras. Para que sea una pirámide tendrías que tener 4 planos y hay 5. Pero hay que hacer Claro, eso sí, pero después para los límites de integración, tipo, ¿cómo te das cuenta? Ahí habría que hacer algún tipo de cambio variable o algo, porque y pasa no que, me cuenta cómo hacer para ver las intersecciones. imagínate que te quede un plano así, o sea, que tu región sea esta, para fijar ideas, esta pirámide. Entonces, vos ahí puedes integrar de una, digamos, sin hacer cambio de variable. Lo que vas a hacer es decir, bueno, z se mueve desde acá, que vale 0, hasta este plano. Este plano tiene ecuación ax más bi más cz igual d. O sea, vos lo que haces es despejar el z. D menos ax menos bi sobre z. Entonces, la variable z va a ir desde 0 hasta esto. Por otro lado, la variable x va a ir de acá hasta acá, de 0 a 1, por decir algo. Y la variable y, fijado el x, va de 0 hasta esta recta. Y ahí se termina. Entonces esta recta tiene ecuación y igual a mx más b, y ahí es donde termina. Entonces la integral sería f de x y z, de y de z de x se mueve entre 0 y 1, el z se mueve entre 0 y eso, d menos ax menos bi sobre c, acá me quedaban las raíces diferenciales, de z de y. Y la variable y se mueve de 0 hasta mx más b. Si no logran entender de todo, igual la que viene lo vemos con cuidado, pero ustedes fijan una variable, No entendí, sí. ¿sí? Bueno, Sí, era esa mi duda nomás. Sí, solo tenía que despejarlos, tipo poner uno en función del otro y hacer que uno quede constante para ponerlo en el último límite de integración y enchufar. exacto, esa es la idea. Está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan?